Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Esto es lo que veremos hoy. Por tercera vez en 13 años, el gobierno de Nicolás Maduro reconvirtió la moneda venezolana. Esta vez le quitó 6 ceros al bolívar para hacer frente a la hiperinflación y la dificultad para realizar transacciones. El régimen de Venezuela espera además con esto incentivar la moneda digital, en auge por la escasez de billetes, precisamente causada por la inflación endémica. Les contamos desde Caracas. Y cientos de muertos dejó un motín en una cárcel de Guayaquil. Se trata del peor de la historia de Ecuador. El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de emergencia en todo el sistema penitenciario para hacer frente a la crisis, pues la revuelta se dio entre bandas rivales que operan desde las prisiones y se disputan el control de las rutas del narcotráfico hacia el norte del continente. Les contamos cómo operan. Y la semana en Washington estuvo marcada por la posibilidad de caer en un cierre de gobierno o shutdown, debido a la imposibilidad del Congreso de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto para el nuevo año fiscal y el techo de la deuda. Les explicamos qué es este límite de la capacidad de endeudamiento en Estados Unidos. Y vamos a Venezuela para nuestra cifra de la semana, que bien podrían ser 2. 6, porque el Banco Central de Venezuela le quitó 6 ceros a la moneda y ahora 1 millón de bolívares es solo 1. O 14, porque con esta nueva reconversión monetaria, la tercera desde 2007, se le han quitado 14 ceros al bolívar, lo que refleja la inflación endémica y la devaluación de la moneda. Pues ese millón de bolívares, o ahora un bolívar, equivale a 25 centavos de dólar. Con el nuevo cono monetario, el gobierno de Nicolás Maduro quiere impulsar además las transacciones virtuales, que están en auge en Venezuela debido a la escasez de billetes que generó la inflación. Nuestra corresponsal en Caracas, Nicole Colster, nos cuenta más de estos sistemas informales de pago en el país. Esta tienda en Caracas ya se abrió al uso de criptomonedas. Bitcoin, Ethereum, Dash. Aunque Santiago asegura que las transacciones en cripto aún son pocas. De repente al mes, 2, 3 personas. Como sea, la fiebre del Bitcoin ha llegado a Venezuela. En este café, por ejemplo, se ofrecen cursos sobre criptoeconomía. El problema fundamental es educar para que las personas entiendan que eso es accesible, que es una herramienta que en el caso de los venezolanos que vivimos en una economía hiperinflacionaria nos puede ayudar a resguardar nuestros bolívares transformándolo, por ejemplo, en dólares digitales. Tras la pérdida de valor del bolívar local, los venezolanos adoptaron un sistema informal de pago con múltiples monedas. La propia hiperinflación y la dolarización hicieron que ahora tengamos no solamente dólares, sino euros, sino pesos colombianos, reales brasileños y hasta el oro. Y los criptoactivos se suman a todo esto. Esta pensionada recibió el año pasado un bono social de 0.5 petros, la cuestionada criptomoneda que el gobierno creó en 2018 y respaldada por las riquezas petroleras del país. Son unos 30 dólares. No le gusta. Solo puede cambiarlos en bancos estatales y no en el mercado internacional. Para los grandes capitales puede ser beneficioso, pero para los que necesitamos el dinero diariamente para poder subsistir, no le veo gran ventaja. En la calle, el favorito es el dólar. El bolívar un día vale una cosa y el otro día vale otra cosa. Y es una moneda que ya está tan destruida que ya no sirve, pues. Este 1 de octubre el bolívar perdió 6 ceros como parte de un nuevo proceso de reconversión monetaria. Es el tercero desde 2008. En total son 14 ceros los que se le han suprimido a esta moneda destruida por la inflación. En Caracas, Nicole Colster, France 24. Y al menos 120 presos fallecidos deja un motín en una cárcel de Guayaquil, en Ecuador. La policía y el ejército asumieron el control del centro penitenciario por orden del presidente Guillermo Lasso, que dijo que la revuelta se debió a una disputa entre bandas rivales por el control de las rutas del narcotráfico que operan desde las prisiones. Les explicamos cómo en el siguiente informe. Las autoridades ecuatorianas aseguran que el motín en la cárcel de Guayaquil se registró entre los Choneros y los Lobos, dos bandas criminales afiliadas a los carteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco, Nueva Generación, respectivamente.
Y es que grupos criminales de México, Colombia y Brasil se han disputado durante años el control de las prisiones de América Latina, que son la base de operaciones para coordinar el tráfico de drogas y otras actividades delincuenciales. Guayaquil es la principal ciudad portuaria de Ecuador y es utilizada como un centro de distribución de la cocaína producida en Sudamérica hacia el norte del continente. De hecho, las autoridades mexicanas y colombianas han identificado al menos 7 rutas de narcotráfico entre Ecuador y Colombia, con destino a Centroamérica y México. 2 de ellas parten desde las costas del Pacífico colombiano hacia Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Una tercera sale desde Esmeraldas, en Ecuador, con destino a Guatemala y México. La cuarta despega en San Lorenzo, Ecuador, hacia las costas mexicanas de Oaxaca y Guerrero. 2 más salen desde Puerto Rico, en Ecuador, hacia Michoacán, Guerrero, Jalisco y Sinaloa. La última vía conecta a Yampe, Ecuador, con las playas sinaloenses. Tan solo en los departamentos de Nariño y Putumayo, en Colombia, se producen alrededor de 400 toneladas de drogas al año. El 50% es trasladado a Ecuador para utilizar dichas rutas. En el primer trimestre de 2021 fueron decomisadas 93 toneladas de drogas en territorio ecuatoriano, 2 veces más que en el mismo periodo de 2020. El Congreso de Estados Unidos evitó a última hora el cierre del gobierno o shutdown. Horas antes del inicio del nuevo año fiscal, republicanos y demócratas no habían aprobado los fondos para que las oficinas federales continuaran operando, lo que hubiera paralizado a miles de trabajadores. En el centro de la disputa estaba el techo de la deuda, un mecanismo que regularmente es elevado por el Congreso, pero su simple existencia deja a la Unión Americana expuesta a caer en cesación de pagos de sus obligaciones y cargar consigo a la economía mundial. Veamos más en el siguiente informe. It is imperative that Congress address the debt limit. Una bomba de tiempo económica cuya mecha reinicia constantemente. Incluido por primera vez en 1917 para darle al Departamento del Tesoro margen de maniobra para emitir bonos, el techo de la deuda es un tope sobre la cantidad que el gobierno federal puede pedir para pagar sus facturas. Dado que Estados Unidos generalmente tiene déficit presupuestarios significativos, su deuda aumenta constantemente. Solo los intereses llegarán a $378 mil millones para 2021. Elevar el techo de la deuda no autoriza ni facilita nuevos gastos, solo permite que Estados Unidos continúe pidiendo prestado para cumplir con sus obligaciones actuales. Desde 1960, el Congreso ha elevado el techo de la deuda 78 veces. Pero las últimas décadas han visto una mayor polarización y una reducción de la cooperación entre republicanos y demócratas. En 2006, los demócratas votaron en contra de elevar la capacidad de endeudamiento, citando un déficit inmenso causado por los recortes de impuestos de Bush y las invasiones a Oriente Medio, pero no fueron obstruccionistas. En agosto de 2019, el Congreso, con apoyo bipartidista, suspendió el techo de la deuda hasta julio de 2021, después de que los republicanos agregaran billones a la deuda a través de los recortes de impuestos de Trump de 2017. Este agosto, el techo se elevó a $28.4 billones, pero la deuda nacional asciende actualmente a $28.43 billones, lo que significa que el Tesoro ha estado utilizando medidas excepcionales, transfiriendo fondos de un sector a otro para pagar las facturas. Esas transferencias no pueden continuar para siempre y si el Tesoro se queda sin dinero, las consecuencias serían nefastas. It's necessary to avert a catastrophic event for our economy. Millones de estadounidenses dejarían de recibir los beneficios de seguro social y de Medicare. Las tropas y los empleados federales dejarían de recibir sus salarios. Estados Unidos no podría pagar intereses sobre sus bonos existentes. Tal incumplimiento de la deuda no tendría precedentes, dañando la calificación crediticia de Estados Unidos y la posición del dólar como la principal moneda de reserva internacional. La mayoría de los países no tiene un límite de deuda, y el creciente riesgo de cesación de pago en los últimos años ha llevado a muchos a considerar eliminar el de Estados Unidos. Pero eso requeriría una ley bipartidista en el Congreso, y por ahora el límite de deuda está atrapado en maniobras políticas a corto plazo.
Perú tiene la mayor cifra de muertes por COVID-19 por cada 100.000 habitantes, 9.2. Sin embargo, esta semana, con el avance de la vacunación, las cifras empezaron a mejorar y, por ejemplo, en Lima, la capital, no se registraron ni una sola muerte por coronavirus el domingo 26 de septiembre, por primera vez desde el inicio de la pandemia. Poco a poco, el turismo empieza a reactivarse. Un bálsamo en Cusco, donde está ubicado el legendario Machu Picchu, cuya economía depende en gran medida de los visitantes. Ubicada en los Andes peruanos, la ciudad de Cusco era la capital del Imperio Inca. Es uno de los lugares más turísticos de Perú, pero durante varios meses de 2020, la pandemia de COVID-19 evitó que los turistas pisaran su suelo. Los cusqueños, que dependen en gran medida del turismo, se vieron gravemente afectados. No estuve preparado, tenía un trabajo día a día, entonces cuando llegó la pandemia me quedé sin trabajo. Primero entramos 3 meses de cuarentena y bueno, eso fue difícil para mí porque todo ese tiempo vivía de mi ahorro. Las medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19 están siendo levantadas una a una y los turistas están regresando lentamente. Los dueños de las tiendas son optimistas, pero esperan que las cosas regresen a como eran antes de la pandemia. Felizmente ahora ya todo está cambiando, pero ahora el turismo solamente es nacional, o sea, en la gran parte son nacionales. Turismo internacional se ve, pero muy poco, y esperemos que sea, con el tiempo pues mejore también. Porque el turismo internacional siempre nos, ¿cómo le digo? Siempre nos beneficia en parte a todos. Machu Picchu, ubicado a 3 horas de Cusco, es uno de los lugares más populares de América Latina. La antigua ciudad inca fue construida en el siglo XV y aún cautiva a arqueólogos y visitantes. Machu Picchu es emocionante y para cualquier visitante, turista de cualquier parte del mundo va a ser un lugar bien atractivo y más que todo cultural. En Machu Picchu, la capacidad límite de turistas ha sido reducida dramáticamente para cumplir con el distanciamiento social, pero las medidas han sido gradualmente levantadas, incluso a pesar de que las visitas masivas pueden dañar el lugar. Hay daños, incluso se ve, hay evidencia de que se puede ocasionar desgaste en las piedras por las caminatas que se hacen. El turismo es crucial para Perú. El Producto Interno Bruto del país cayó más de 11% en 2020 y se estima que la pandemia ha llevado a una caída de más del 70% de la actividad turística. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. En la producción estuvo Giovanni Agudelo. Sigan con más en France 24 y France24.com.